en el día de hoy viendo esta masterclass llamada El abordaje del comer emocional en el paciente bariátrico y particularmente vamos a revisar 3 herramientas para prevenir y manejar la reganancia en el acompañamiento de pacientes bariátricos. Ese es el tema de hoy y queremos darle la bienvenida a todos quienes se están conectando. Gracias por estar por acá. En el chat ahí vamos leyéndolos, desde dónde se están conectando, de qué país hay del mundo, ciudad, y ahí los vamos leyendo. Y con Monse estamos conectadas, ella está en México, yo estoy en Chile. Por ahí alguien dice Karen desde Colombia, buenos días ahí a todos, buenos días Carla, Maxi. Bueno, ahí nos vamos leyendo. Ahí, Rancagua, Colombia. Bueno, presento a Monse. Monse es psicóloga clínica bariátrica, es supervisora de casos en nuestro diplomado y docente también, nuestro diplomado de tanto de psicología de la alimentación consciente como el diplomado de psicología bariátrica y alimentación consciente. Ella es experta en terapias conductuales contextuales, terapia de aceptación y compromiso, y bueno, todo lo que tiene que ver con el abordaje ahí del comer consciente y vivir una vida más valiosa. Y Monse nos ha estado colaborando en los últimos 5 años en la escuela Salud y Conciencia, acompañando ahí a nuestros alumnos, psicólogos, nutricionistas, médicos que quieran aprender herramientas para acompañar a sus pacientes desde una forma más consciente y compasiva. Y bueno, y yo me llamo Pamela Markovich, soy psicóloga y soy fundadora de la escuela y creadora de estos diplomados para dar herramientas a profesionales de la salud. No sé si me faltó algo, Monse. No, Pame, todo muy bien. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a estar una horita juntos para revisar un poquito esta presentación, hacer algunas prácticas, ver algunas herramientas que puedan utilizar y también ir viendo al final de esta presentación un poquito más sobre el diplomado de psicología bariátrica y alimentación consciente que parte el próximo 18 de octubre por si alguien tiene interés en este programa donde profundizamos estas herramientas. Y bueno, para comenzar, como normalmente nosotros trabajamos con la conciencia plena, con mindfulness, como es el nombre de la escuela, salud y conciencia, un abordaje desde la conciencia, quiero invitarles a que partamos con una mini práctica de atención plena al momento presente para que recordemos un poquito qué nos trae por acá, cómo llegamos. Siempre partimos desde el cuidado de la persona, ¿no es cierto? Entonces, queremos invitarles a llegar al momento presente antes de partir con todos los contenidos mentales, ver cómo nos estamos conectando, cómo estamos a nivel físico, mental, emocional. Entonces, te invito a traer la atención a tu respiración en el momento presente, sentir dónde estás respirando, si desde el pecho, el abdomen. ¿Estás en una respiración más superficial o profunda en este momento? Si lo deseas, puedes cerrar los ojos unos momentos y traer la atención a tu cuerpo y sentir cómo estás sentado o sentada en la silla donde estés. Sentir los puntos de contacto de los pies con el suelo. Sentir cómo estás sentada, sentado, muslos, glúteos. Ver cómo llega tu cuerpo a este encuentro. Y también cómo llega tu corazón, cómo te sientes esta mañana, siendo las 11 horas Chile, 8 México, Costa Rica. ¿Cómo llegas? Hay una emoción placentera, displacentera, cómoda o incómoda. La observamos con aceptación y sin juicio. Y quizás reconocer también qué te trae por acá, qué es importante para ti, qué te hace dedicar tiempo un sábado en la mañana para estar conectado, conectada
y dedicar valioso tiempo de tu vida en quizá aprender algo nuevo, querer ayudar a tus consultantes, querer ayudarte a ti mismo, a ti misma, tratar de identificar si es que hay un valor personal a lo que vamos a ir profundizando en esta presentación. Ok, entonces desde ese chequeo inicial, algo que es muy importante para lo que vamos a ir trabajando el día de hoy sobre el comer emocional, siempre partimos desde reconocer cómo está nuestro mundo emocional en el momento presente, cómo estamos. Desde ahí te invito entonces a mantener una conexión contigo misma, contigo mismo para descubrir lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, Monse, te paso ahí la guía. Listo, muchas gracias, Fabi. Muchas gracias por la presentación y por esta práctica introductoria, ¿no? Tan importante empezar desde el observar nuestro cuerpo, observar nuestra mente, observarnos cómo llegamos a esta sesión y mantenernos con esta disposición de alinearnos con los valores que identificamos en esta mini práctica que acabamos de hacer. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar entonces. ¿Me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a ver entonces el caso de Marta. Eh, ¿Qué pasó con Marta? Bueno, esta fue una consultante que después de haber perdido alrededor de 28 kilogramos después de un procedimiento de bypass gástrico, regresa a la consulta después de haber abandonado su tratamiento multidisciplinario, dejó de ir a terapia, dejó de ir con nutricionista, dejó de ir con todos. Y regresa después con 15 kilos de nuevo recuperados. Esto identificamos que desde la parte conductual tenía que ver con picoteos. Constantemente estaba picoteando a lo largo del día. Entonces, esto le daba mucha ansiedad. Decía, es que no puedo parar de estar agarrando comida a lo largo del día. Y que notaba que esto le ocurría más cuando tenía más estrés en su trabajo. Es decir, cuando tenía deadlines cercanos o cuando se le cargaban las cosas que tenía que hacer, esto ocurría con más frecuencia, más le costaba trabajo parar el picoteo. Esto además le traía pensamientos de que estaba echando a perder la cirugía, ¿no? Estoy echando a perder la cirugía y todo mi esfuerzo y mi inversión, y entonces esto le ocasionaba más estrés, más ansiedad, más angustia y evidentemente la hacía picotear todavía más. Entonces, este es un caso típico de reganancia de peso. Esa es una de las principales complicaciones que podemos tener con nuestros pacientes bariátricos, ¿no? Podemos tener complicaciones de todo tipo, pero la reganancia es una de las más importantes porque además implica la intervención de todo el equipo multidisciplinario. Sí, eso es muy importante. Entonces, ¿qué hicimos como intervención desde la parte psicológica? Bueno, desde terapia de aceptación y compromiso, replanteamos los valores por los cuales decidió retomar su tratamiento. Marta evidentemente regresa porque hay algo valioso para ella, hay algo importante ahí. Hay algo importante que no es nada más el peso, no es nada más volver a perder esos 15 kilogramos que ya había reganado, ¿no? Porque el número a la báscula puede parecer muy importante, pero en realidad lo que queremos ver es más allá. ¿Qué pierde Marta cuando recupera esos 15 kilos que ya había perdido? ¿No? Entonces, replanteamos esos valores y pudimos identificar conductas que la alinearan a esos valores. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Y por qué es que estás regresando a retomar tu tratamiento interdisciplinario? Entonces, desde ahí, bien claros, bien claras, identificamos hacia dónde nos queríamos mover y ya pudimos hacer prácticas de aceptación y apertura a sentir las emociones y desengancharse de esos pensamientos que le ocasionan el picoteo. Trabajamos en sentir, en permitirse sentir el estrés, en permitirse sentir la ansiedad sin engancharse en esa emoción y sin engancharse también al pensamiento de estoy echando a perder mi cirugía. Porque como les comentaba, esto hacía como este círculo vicioso, ¿no? Se mantenía en ese loop de más estrés, más ansiedad, más picoteo, más pensar estoy echando a perder la cirugía y así no se mantenía Marta constantemente dando vueltas ahí.
Entonces, trabajamos en dejar pasar esos pensamientos, no engancharse con ellos y permitirse una relación diferente con ese estrés y con esa ansiedad que estaba experimentando. Es decir, permitirse abrirse a las emociones y entender el para qué de estas emociones por medio de prácticas de terapia de aceptación y compromiso, que utiliza prácticas de atención plena para esto. Y muy importante, pues se le hizo también un tratamiento de VARS, que es este clip que se les pone en la anastomosis desde la parte endoscópica, quirúrgica. Bueno, su cirujano se lo hizo, un cirujano endoscópico, y el abordaje nutricional, ¿no? Entonces, con el equipo interdisciplinario hicimos un abordaje completo, integral, y logramos que Marta perdiera de nuevo esos 15 kilogramos de peso, que aunque ya comentamos, pues es un marcador, el peso no es lo más importante es lo que recuperó en cuanto a su salud, en cuanto a su movilidad, en cuanto a su concepto ella misma y en cuanto a las otras ganancias que ella buscaba por medio de esa pérdida de peso. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, la reganancia de peso es compleja, ¿sí? Es algo que no podemos decir nada más está comiendo como comía antes de la cirugía. A veces podemos verlo de manera reduccionista. Esto no es así. Hay diferentes elementos que están involucrados y que presentamos en esta diapositiva porque, si se fijan, tenemos factores del estilo de vida, no adherencia dietaria y determinantes psicológicos. Entonces, todo esto es lo que necesitamos evaluar cuando una o un consultante regresan con reganancia de peso. Problemas alimentarios, antojos dulces, comidas rápidas o de conveniencia, tamaño de porciones más grande de lo necesario, restricción dietaria, bajo conocimiento nutricional, comer nocturno, comida rápida, alta ingesta de comida del desayuno. Por el lado de la no adherencia dietaria, hay picoteo, alta ingesta de carbohidratos, bebida con alto consumo energético, bebidas azucaradas, alimentos con alta densidad energética, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos también por acá algunos determinantes psicológicos como depresión, ansiedad, alto malestar psicológico y algo muy importante, patrones desordenados de alimentación, como atracones, adicción a la comida, comer emocional, comer con pérdida de control y algunas cuestiones sociales, desafíos y apoyo limitado, además de otros hábitos como el tabaquismo, la inactividad física, la conducta altamente sedentaria y el sueño inadecuado. Todo eso es lo que necesitamos valorar desde la parte psicoterapéutica y también, evidentemente, desde la parte nutricional. ¿Qué pasa? Que por medio del mindful eating, que es una de las cosas, una de las técnicas, más bien de los tratamientos, uno de los abordajes que proponemos desde este enfoque diferente, que no es el convencional de TCC sola, sino que agregamos este nuevo abordaje, esta nueva paradigma de terapias de tercera generación, podemos ayudar a los consultantes a regular todo esto. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces la reganancia es importante porque hasta el 50% de los pacientes postbariátricos, y hay literatura que dice que incluso el 75% de los bariátricos siguen comiendo emocionalmente y es uno de los principales factores de reganancia de peso. El primer año, esto es muy importante, disminuye la ingesta emocional por el mismo mecanismo de la cirugía, ¿sí? Por la restricción del pouch gástrico chiquito. Entonces, esto genera cambios en las hormonas de los pacientes, disminuye la grelina, que es la hormona que causa la sensación de hambre, y entonces esto puede disminuir el picoteo, la ingesta emocional y evidentemente por el tamaño del estómago también estos atracones, que después pueden volverse a presentar entre el año 1 y 3. Por eso los seguimientos tienen que ser más prolongados, por eso no podemos soltar al paciente al año de tratamiento, porque realmente los retos alimentarios y también del estado de ánimo mayores, más importantes, van a ser entre el año 1 y 3 del tratamiento. Algunas conductas frecuentes son las que ya mencionamos, pero en realidad hay un montón de patrones desadaptativos de alimentación que pueden presentar en el año 1 y 3 y que tienen que ver con una mala regulación de las emociones. La que sigue, por favor. ¿Y qué pasa? Que cambiamos el estómago, pero no cambiamos la mente, ¿no? Que el estómago entonces ya va a estar más chiquito, como aquí, ¿no? En el bypass gástrico, el estómago chiquito, un corte en el intestino o también la manga gástrica, un estómago de una tercera parte de su dimensión original.
Pero entonces, esto como les comentaba, va a afectar de ciertas maneras. El pouch gástrico es más pequeñito, la comida que cabe ya no es la misma de antes, cabe mucho menos alimento. La grelina, ¿no? Sobre todo en la manga gástrica, que se va, esto se saca del cuerpo, entonces en el fondo del estómago hay gran concentración de la hormona grelina, entonces se va del cuerpo y disminuye la sensación de hambre real. Pero ¿qué pasa con todas esas hambres que no son el hambre real, que le hablamos al hambre que solo se puede saciar con comida? ¿Qué pasa con el hambre emocional? ¿Qué pasa con el hambre mental que te dice tienes que comer o no tienes que comer o que a nuestros pacientes les dice con esa cantidad de alimento no te vas a llenar cuando todavía ni siquiera prueban bocado y que se sienten frustrados y desesperados por la cantidad de alimento que ahora pueden consumir? ¿Qué pasa con esas otras hambres como la de la boca? ¿No? El querer tener un sabor, el querer tener una sensación placentera en la boca. ¿Qué pasa con lo social? Que a veces comemos solamente porque hay disponibilidad de alimento porque los demás están comiendo. Entonces, todas esas son hambres que tienen que ver con otros disparadores y que tienen que ver con algunas cuestiones que no se van a modificar con que te cambien el tamaño del estómago o con que hagan estos cortes en el estómago y en el intestino. Entonces necesitamos un abordaje complejo y completo que nos permita modificar la relación que las personas y nuestros pacientes tienen con estos diferentes tipos de hambre. Y venimos a un paradigma diferente. ¿Qué tiene de diferente este paradigma? Bueno, venimos de un paradigma básico de terapia cognitivo-conductual que favorece el desarrollo del autocontrol. ¿Qué tiene de malo el autocontrol? No tiene nada de malo. El problema es que si no se acompaña de estrategias que le permitan a las personas cambiar la relación que tienen de manera total y de manera completa desde la raíz con la comida, con sus cuerpos e incluso con la idea, expectativas de la cirugía, esto puede provocar la reganancia de peso que estamos comentando. Como les decía, la literatura dice que hasta un tercio o dos tercios de los participantes aquí en este paper nos habla de la reganancia de peso. En un tercio a dos tercios de, de participantes, quiere decir que solamente un tercio de nuestros pacientes bariátricos van a poder mantener la pérdida de peso a mediano y largo plazo. Entonces, esto es muy importante porque, de nuevo, cuando seguimos al paciente poco tiempo, solamente un año, puede parecer que el paradigma de control está funcionando, porque a corto plazo funciona para el control de los antojos, pero acuérdense que está el mecanismo de la cirugía, haciendo lo suyo también. Pero ¿qué pasa cuando el mecanismo de la cirugía disminuye? Cuando ya no es tan potente, cuando el estómago empieza a recuperar si es que estos patrones de alimentación no se mantienen, su tamaño original empieza a estirarse de nuevo o el intestino, su capacidad de absorción. ¿Qué pasa? Que no hay las herramientas necesarias para mantener la pérdida de peso a mediano y largo plazo, porque el paradigma de control funciona solamente a corto plazo. Entonces se necesitan otras estrategias y una visión diferente, que es la que proponemos por medio de las terapias contextualistas, que nos permite realmente cambiar de raíz la relación que nuestros pacientes tienen con la comida de sus cuerpos y cambiar totalmente cómo se han relacionado con esto durante toda su vida. La que sigue, por favor. Muy bien. Vas, Pame. Sí, gracias, Monse, ahí por la contextualización en el caso. Para quienes se han conectado un poquito más tarde, estamos en la masterclass de comer emocional en el paciente bariátrico. Estamos revisando cómo podemos ayudar a nuestros pacientes a manejar el comer emocional, sobre todo cuando vemos que la reganancia que se está dando en tantas personas que están siendo sometidas a la cirugía bariátrica, por lo menos en Chile vemos con el Monopat que hay muchas personas que están accediendo a estas intervenciones a nivel físico y vemos que algo que está sucediendo con muchas personas es que están revirtiendo de alguna manera los cambios que hicieron luego de la cirugía porque no han hecho un cambio en su relación con la comida, con el cuerpo y se mantienen patrones alimentarios que están muy ligados a la desregulación emocional y por eso es que estamos visualizando y profundizando cómo podemos ayudarles
a trabajar con esa conducta alimentaria, a trabajar con el comer emocional para poder tener una mejor calidad de vida y salud a largo plazo. Entonces, volviendo a algunas cositas como bien simples, porque contextualizamos a nivel clínico, por ejemplo, podemos ver un caso y todo lo que sucede ahí en el trasfondo, como mencionaba Monse, y a la hora de trabajarlos con nuestros consultantes, con nuestros pacientes, ¿cómo traducimos esto en un lenguaje que sea simple, sencillo, para que ellos puedan entender? Por ejemplo, cuando Monse dice como, bueno, ¿qué pasa con este tipo de hambre? ¿Qué pasa cuando tienes ganas de comer y no es hambre física, ¿no es cierto? Cuando no tiene que ver con la grelina. ¿Qué otro tipo de hambre está apareciendo? Y algo que empezamos a trabajar con nuestros pacientes es ayudarles a identificar cuál de los 9 tipos de hambre está gatillando su alimentación. Entonces, si no es el hambre estomacal, ¿qué hambre pudiera estar ahí presente? ¿Alguna hambre sensorial o alguna hambre psicológica? Y particularmente cuando profundizamos en el comer emocional, profundizamos si es que es el hambre emocional la que está ahí. ¿Qué preguntas podemos hacerle a nuestro consultante para poder ayudarle a identificar, ah, mira, parece que estoy comiendo por hambre emocional? Por ejemplo, podríamos preguntarle, ¿sientes que la comida te calma? Acá está entre guión el alcohol también, porque hay un patrón que sucede recurrentemente en el que se transfiere el comer emocional a lo que vamos a llamar también como la sed emocional, que es el consumo de alcohol para poder generar el mismo efecto regulador que el alimento emocional. Entonces, sientes que la comida o el alcohol te calma, comes o tomas más alcohol en días de estrés, en días de ansiedad. ¿Te sientes culpable después de comer o beber? Si ustedes ven, muchas de estas preguntas tienen que ver también con lo que generalmente se repite en los criterios diagnósticos de, por ejemplo, el trastorno por atracón, ¿no es cierto? Que está este estado de emoción displacentera antes de comer, un consumo descontrolado y luego culpa. Ahora vemos que hay un patrón en muchas personas que tienen un comer emocional o un beber emocional que no necesariamente alcanza esos diagnósticos y que en el día a día podemos empezar a reconocerlos entendiendo cuál es el gatillante emocional que me lleva a comer, si es que pierdo o no pierdo el control, y ahí se van a dar distintos tipos de conducta alimentaria, y cuál es la emoción que sucede después también de el comer. Entonces, por acá hay una cita de una autora que se llama Gillian Roth que dice, si quieres comer cuando no tienes hambre, entonces tienes hambre de algo más. Y ahí empezamos a ayudarle a identificar a nuestro consultante de qué realmente tiene hambre. Para eso, desde una mirada centrada en la atención plena, primero tenemos que enseñarle a reconocer cómo se siente el hambre real, ¿no es cierto? Cómo se siente el hambre física, cuáles son las sensaciones corporales del hambre y la saciedad, y cómo podemos hacer un entrenamiento para hacer una mayor sensitividad a la interocepción, ¿no es cierto? Cómo puedo ser capaz de detectar señales de hambre y saciedad. Eso es algo muy importante antes de empezar a reconocer lo que tiene que ver con el hambre emocional. Ahora, cuando estamos en el terreno del hambre emocional, vamos a ayudarle a las personas a entender, ah, mira, estoy comiendo por un hambre que es psicológica, no es una hambre física. Y esto me está llevando a querer comer por una emoción que puede ser placentera o no, y por recuerdos, personas, ocasiones especiales, como pasa a lo mejor en la Navidad, los cumpleaños, en el Año Nuevo, en las fiestas patrias, o en aquellos momentos de los cuales tengo algún recuerdo que me conecta con una experiencia pasada. Ahora, vemos que el mayor estrago que se genera en el comer emocional, donde se pierde el control del comer emocional y se genera todo este impacto de la culpa después de comer y los desequilibrios en torno a la alimentación, generalmente se da por emociones que son displacenteras. Por eso que desde este abordaje vamos dando herramientas para trabajar con las emociones displacenteras, ¿ya? Desde la aceptación, desde el compromiso con los valores, la compasión y la conciencia plena. Entonces, algo de contexto de lo que estamos hablando del hambre emocional. ¿Cómo aparece en el paciente bariátrico? Vamos a ver que el hambre emocional no es que aparezca solo luego de la cirugía, el hambre emocional siempre está ahí, ¿no es cierto? Todos podemos tener hambre emocional, como podemos tener hambre sensorial, hambre de la boca, o hambre física, hambre celular, de necesidad de nutrientes, hambre de cierta cantidad de volumen, de llenado del estómago, hambre estomacal, etc. El hambre emocional es parte de la experiencia humana. Querer comer por una emoción displacentera es algo que aprendemos desde bebés, desde que lloramos y nuestra mamá nos amamanta, ¿no es cierto? Es como
algo normal. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando las personas recurren a una cirugía bariátrica con una expectativa de que de ahí va a desaparecer por completo para siempre esta relación con la comida a lo mejor más difícil o que van a dejar de comer de forma emocional para toda la vida? En realidad lo que vamos viendo es que el hambre emocional se mantiene, solo que va cambiando. Entonces, antes de la cirugía, vemos que pueden haber sobreingestas por motivos emocionales, muchas veces aparecen en la conducta alimentaria expresada como un atracón. Y ese atracón alimentario, cuando está la capacidad gástrica, se puede comer una mayor cantidad de volumen, ¿no es cierto? Son grandes cantidades de alimento. En investigaciones han visto que el trastorno por atracón antes de la cirugía va de un 2 a un 53%. Y lo que sucede es que después de la cirugía, como hay una capacidad gástrica mucho más reducida, el atracón se transforma y aparece como una sobreingesta que tiene menor cantidad, menor volumen, pero mayor frecuencia. Y esa sobreingesta emocional, ese hambre emocional, se expresa a través, en vez de grandes cantidades de comida en atracones, a través de consumos más pequeños, picoteo, grazing emocional, atracones subjetivos, el loss of control eating, que le llaman el descontrol alimentario, todas esas conductas de estar como constantemente comiendo por una sensación interna que le vamos a llamar el craving, el antojo, la urgencia, que es ese mecanismo que está atrás del hambre emocional que nos lleva a buscar el alimento para regular una emoción. Y algo que sucede es que muchas veces, como tampoco está la capacidad para poder consumir mayor cantidad de alimento como era antes, se transfiere a el beber emocional como una forma de poder generar también un cambio en la emoción a través del alcohol o a través del consumo de otras sustancias. Sabemos que el alcoholismo es generalmente el desplazamiento más grande que existe post cirugía como regulador emocional, y ahí lo que sucede es que se genera esta sensación también de estómago lleno a través de todo este líquido, pero una desnutrición a nivel fisiológica, ¿no es cierto? Porque no estamos nutriendo el hambre celular fisiológicamente real. Entonces, todas estas conductas que aparecen post cirugía a través de picoteos que aumentan acá pre-cirugía 26%, post cirugía 46% a 47%, hace que el pronóstico post cirugía sea menos efectivo, ¿no es cierto? Como vemos que hay una brecha ahí, algo que es necesario que aprendamos más herramientas, cómo podemos ir acompañando a los consultantes en este tema, porque va más allá de lo físico, como mencionaba Monse. Y en una investigación reciente de metaanálisis que se hizo con diversos estudios para identificar las causas de la reganancia a nivel de factores conductuales, vieron que un 44% tenía que ver con el comer emocional. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta sobreingesta emocional? Más allá de simplemente hacer una intervención a nivel físico, es algo que vamos a seguir continuando con Monse de cómo podemos trabajar con una herramienta para ver a la base del hambre emocional, desde dónde, cuál es la motivación para trabajar estos temas de una forma que pueda ser más sustentable y vaya a trabajar qué es lo que está a la base a nivel del hambre emocional y no solamente en la mirada puesta en la reducción del peso o un objetivo numérico o una eliminación de síntomas, que sabemos que a largo plazo no es sustentable. Monse. Así es, vamos a empezar entonces con las herramientas, ¿no? Algo muy importante es decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿De qué podemos echar mano para poder anticiparnos, prevenir la reganancia de peso y una vez que se ha presentado, bueno, pues revertirla, ¿no? Entonces, lo primero es la clarificación de valores. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Muchas gracias. Bueno, pues las estrategias basadas en valores están mencionadas en las guías canadienses de práctica clínica, es decir, las guías de buenas prácticas ya incluyen la importancia de hacer un abordaje desde valores, ¿sí? Entonces,
Es una combinación que se puede hacer tomando algunas estrategias de conducta, de modificación de conducta, y que utilizamos para ir regulando conductas desadaptativas, pero que enfocamos el para qué de las personas, para qué modificar conductas, para qué relacionarse de una manera diferente con la comida, para qué hacer estas prácticas, para qué hacer todo lo que implica tener una cirugía bariátrica y llevar a cabo todo lo necesario para tener adherencia a un tratamiento interdisciplinario. El para qué es muy importante. Entonces ya se incluyen en las guías clínicas, eso es muy importante que lo sepan porque estas son estrategias basadas en evidencia científica y que están incluidas en lo más nuevo en cuanto a buenas prácticas. Siguiente, por favor. Muy bien, y cuando hablamos de valores, entonces hablamos de los anhelos más profundos del corazón de las personas. Le vamos a nuestros pacientes a preguntarse cómo es esa vida que quieren vivir y cómo quieren emplear el tiempo limitado que tienen en este planeta. Son una guía que orienta la vida para vivir de manera más plena y coherente, dirigiendo acciones hacia el respeto por nosotros mismos, por los demás y por el entorno que nos rodea. Entonces, eso es lo que proponemos cuando hablamos de valores. Y algunos que nos han propuesto, algunos consultantes, mi anhelo es ser mejor mamá y no replicar mis patrones a mis hijos, es conocerme a mí misma, es tener una mejor relación conmigo, ser feliz, más equilibrada, es el amor propio, ser compasiva conmigo, cuidar de mí, sentir paz, suficiencia, disfrute. Son algunas cosas que nos pueden decir los consultantes, cosas también mecánicas, como por ejemplo, quiero jugar con mis hijos, con mis nietos, quiero poderme agachar sin problemas, quiero poder viajar y caminar sin problemas, sin dolor en las rodillas, sin dolor en la espalda, sin dolor en las articulaciones. Quiero prevenir las enfermedades que tuvieron enfermo a mi mamá o a mi papá durante gran parte de su vida y que los vi deteriorarse y morir por esas enfermedades. Quiero prevenirlas o tratarlas. No quiero terminar padeciendo los mismos problemas físicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay un montón de valores que si encontramos esas preguntas y esos ejercicios clave para llevar a las personas a identificar el para qué, entonces vamos a hacer un trabajo mucho más profundo y mucho más significativo y por lo tanto sostenible en el tiempo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre valores? Porque desde el paradigma tradicional, desde la terapia cognitivo-conductual, establecemos metas y está muy bien establecer metas, pero ¿cuáles son las diferencias? Bueno, los valores son universales e impersonales y son un proceso constantemente y todos los días estamos viviendo esos valores. El día de hoy ustedes están viviendo un valor al estar aquí conectadas, conectados, el valor tal vez del aprendizaje, ¿no? De saber más para sus consultantes, de tener nuevas herramientas clínicas para hacer un mejor abordaje. Esos son valores que los tienen aquí un sábado en la mañana, oyendo esta sesión, ¿no? Participando, prestando atención, tal vez tomando apuntes o aquí presentes. Eso es un valor que están viviendo aquí, en este momento, momento presente, aquí y ahora. Una meta sería un resultado, ¿no? Quiero poder llevar a mis pacientes a la prevención de la reganancia de peso. Ese es un resultado que se va a dar en el futuro y que tiene un fin. Los valores no tienen fin, porque si ustedes quieren ser estas personas, estos profesionales más competentes, con más herramientas y herramientas más humanas, más compasivas para un abordaje integral, más profundo de sus consultantes, pueden estar hoy en esta clase, pero mañana necesitan hacer algo más y pasado mañana necesitan hacer algo más porque eso no tiene fin. Esa es la diferencia entre valores y metas. Son estables los valores, no tienen un fin y se cultivan durante toda la vida. Siguiente, por favor. Y pues entonces el autocontrol no previene la reganancia. ¿Por qué? Porque este paradigma, como les decía, es temporal. Va a llegar un momento en el que necesitamos sostenerlo con un conocimiento más amplio de lo que mencionaba Pam hace ratito y que mencionábamos también hace ratito de las diferentes hambres, los diferentes gatillantes internos y externos, que la persona conozca sus propios gatillantes, las diferentes hambres que experimenta y todos estos conocimientos que buscamos identificar del propio cuerpo, de las propias sensaciones, de las propias emociones por medio de las terapias contextuales y por medio de este abordaje contextualista innovador. Como les comentaba, esto solo se va a mantener a corto plazo, a largo plazo no se va a mantener. Y entonces, la siguiente, por favor.
vamos a encontrar que la aceptación va a ser una gran herramienta para acompañar a los valores. Al principio presentábamos el caso de Marta. La aceptación nos ayuda a abrirnos a la realidad tal y como es, eliminando juicios, evitando etiquetar experiencias como buenas y malas y realmente abrirnos a sentir, realmente abrirnos a experimentar lo que sea que esté ocurriendo en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. La lucha hace peor lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Entonces, eso es una parte muy importante. Soltamos el paradigma de control, no tratamos de no sentir, no tratamos de no experimentar, no tratamos de controlar lo que no podemos controlar, porque un montón, la mayor parte de la vida, de las experiencias internas y externas, no están en nuestro control. No está en nuestro control sentir ansiedad. No podemos decir, con la varita mágica ya nunca voy a sentir ansiedad, pero sí podemos relacionarnos diferente con ella. No puedo decir con la varita mágica no vuelvo a sentir antojo, pero sí podemos relacionarnos de una manera diferente con los antojos. Entonces, esto es a lo que nos invitan este paradigma de aceptación. Siguiente, por favor. Y entonces lo que vamos a buscar es que desde la aceptación nos abramos a la experiencia. Desde la propuesta de autocontrol buscamos controlar emociones, pensamientos, sensaciones, tratar de lograr metas. Y muchas veces estamos enlazados a un paradigma de dieta, de esta restricción, esta idea de restringir para la pérdida de peso y llegar a un peso ideal, a un peso meta. Desde este paradigma de aceptación, este nuevo paradigma, no buscamos un peso meta, buscamos que las personas vivan una vida valiosa y que evidentemente, claro que la pérdida de peso nos va a ayudar, claro que el cambio en la composición corporal nos va a ayudar, por supuesto que la cirugía bariátrica y todos los beneficios nos van a ayudar, pero no se establece una dieta rígida, mucho menos restrictiva. Se lleva a las personas a relacionarse con sus cuerpos de una manera consciente y a identificar sus necesidades reales. Evidentemente, también identificar emociones, pensamientos, sensaciones físicas y relacionarse con ellas con esta apertura y aceptación de la que hablábamos previamente. Entonces, establecemos metas, pero también valores constantes que las personas van a tener presentes, que clarificaron de manera individual, de manera personal, para saber qué vida quieren vivir y cómo esta vida se puede lograr mientras tengamos esta buena salud que nos ayuda la cirugía a conseguir. Siguiente, por favor. Hay mucha evidencia que nos habla de los beneficios de este paradigma de aceptación versus el paradigma de control y que por eso estamos invitándoles a cambiar de paradigma, a tener una visión más amplia, a tener una visión diferente del abordaje del paciente bariátrico, de quitarnos de esta idea de hay un peso meta y eso es lo que queremos lograr, ese peso, y cuando se logra el peso hay éxito, porque eso es también lo que va a llevar a la reganancia. No hay nada que lo sostenga. No hay conciencia, no hay aceptación, apertura, disposición a sentir, no hay regulación de las emociones, no hay valores sosteniendo esto. Por eso les invitamos a aprender este nuevo paradigma. Y las herramientas específicas para esto. Siguiente, por favor. Muy bien. Ok, continúo yo. Entonces, dentro de las herramientas para trabajar esto es cómo le enseñamos a nuestro consultante a trabajar la aceptación, a trabajar la apertura de las emociones. Porque como decía Monse, no va a dejar de existir el mundo emocional, no va a dejar de existir el hambre emocional, no va a dejar de existir la ansiedad, que es el gatillante que me lleva a querer tener un picoteo, una sobreingesta, el grazing o un atracón. Entonces, algo que trabajamos para que las personas puedan, desde este paradigma, que es desde la conexión mente-cuerpo, desde la aceptación de mi mundo interno tal y como es, algo que vamos viendo es el cómo me doy cuenta de mi mundo emocional y lo valido y lo acepto como algo que no tiene que ver con una debilidad, porque algo que les suele pasar a las personas, que uno de los grandes motivos por los cuales no logran manejar su hambre emocional de maneras que puedan ser más adaptativas, flexibles y positivas
y terminan cayendo en la regulación emocional a través de la comida o el alcohol u otra sustancia, tiene que ver con que no reconocen sus emociones, no se dan cuenta de que hay alguna emoción activada o tienden a invalidarla como a decir, ah, no, sentir una emoción displacentera, no sé, sentir tristeza es algo malo. Si yo soy una persona triste, entonces soy una persona vulnerable y no soy fuerte. O sea, hay muchos mitos que vamos trabajando también desde la mirada centrada en la compasión, de cómo podemos ir desbloqueando esta autocrítica, esta falta de compasión a uno mismo, pero básicamente desde el abordaje, desde el mindfulness, desde la conexión mente-cuerpo, desde cultivar la aceptación, primero vamos validando de que es normal. Estamos con apertura a notar que constantemente estamos experimentando emociones, que estas emociones no tienen juicio, no son ni buenas ni malas, y que además estas emociones son activaciones que se van dando en el cuerpo a través de sensaciones físicas. Entonces, algo que podemos mostrar a nuestros consultantes, por ejemplo, son mapas de activaciones de zonas físicas relacionadas a ciertas emociones. Esto es algo que, bueno, es una investigación que se ha hecho cross-cultural y donde se habla de que hay mapas de emociones graficadas en el cuerpo y hay zonas que se activan o se desactivan. Las zonas más claritas son las que más se activan, por ejemplo, la felicidad, el amor se activa todo el cuerpo. En la tristeza hay más como una desactivación, hay más un azul, un negro. Y cuando vamos trabajando eso y vamos mostrándole esto a las personas, algo que les ayuda es empezar a darse cuenta, cómo registro la emoción con aceptación en mi cuerpo y la valido como una sensación física. Y eso trabajamos desde las prácticas de atención plena, cómo reconozco las emociones en el propio cuerpo. Y mostrarlo también de esta manera, por lo menos yo lo que he visto con los consultantes que vamos trabajando la aceptación de emociones a través de este mapa, es que se van dando cuenta de que no tiene nada de malo tener una emoción displacentera, porque en el momento que la veo como algo malo y la quiero evitar, entonces la única manera que tengo de tratarla es comiendo, ¿no es cierto? Cambiándola. Entonces simplemente entramos en la emoción, pero a través de la sensación. ¿Cómo podemos hacer eso? Les voy a enseñar una pequeña práctica. Vamos a hacer una práctica que se llama RAIN, RAIN que viene de la palabra lluvia, que es por el acrónimo de R, reconocer, A, aceptar, permitir, y investigar con curiosidad, y N, nutrir, y esta es una versión adaptada de la práctica de Tara Brach, que es la autora de RAIN con el libro ahí de aceptación radical, que está asociada a nutrir con valores, o sea, cómo podemos nutrir aquello que me doy cuenta que es importante desde esta mirada de lo que realmente es importante en mi vida, ¿no es cierto? Lo que veíamos que son acciones comprometidas que van generando una vida enriquecida cuando las voy escuchando. Entonces, esta práctica es algo que hacemos luego que ya ayudamos a la persona a reconocer que lo que está activo es el hambre emocional, ¿no es cierto? Ya pasamos por esa parte. Y cuando ya estamos viendo que estamos en el hambre emocional, en vez de caer en el comer emocional de forma automática, vamos a enseñarle a transitar, a aceptar aquello que está sucediendo, ese craving, ese antojo, esa urgencia interna, sin reaccionar en automático a eso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos detenemos a reconocer. Entonces te invito a hacer 3 minutitos de atención a observar. Esto es como va a ser como una mini práctica express. Si quieres vivenciar en ti mismo, en ti misma, para poder reconocer cómo aparece esta experiencia, por ejemplo, te invito a observar ya. En este momento, reconozco qué estoy sintiendo. Noto, hay alguna emoción, hay algún impulso, hay algún malestar. Imagínate que estás trabajando con tu consultante que está con un tema de comer emocional y le ayudas a identificar cuál es la emoción que está a la base. ¿Es la ansiedad? ¿Hay ganas de comer? ¿Qué hay? Y en este caso, en ti. ¿Qué sientes en este momento? Y si puedes detectar que hay alguna emoción quizás un poquito más difícil o displacentera o incómoda, simplemente observa, reconoce que eso está ahí y pasamos a la aceptación, a darle espacio a esa experiencia tal y como es. Simplemente observa la sensación de la emoción. Trata de identificar en qué parte de tu cuerpo está presente aquello que estás sintiendo, ya sea esa
ansiedad o tristeza o cansancio, lo que sea que hay, obsérvalo como una sensación con curiosidad, sin luchar contra eso, sin decir esto es malo o esto es negativo, lo observo y date espacio para investigarlo con curiosidad. ¿De qué me habla esta sensación? ¿De qué me habla? ¿Qué es lo que realmente me está pasando? ¿Qué es lo que realmente necesito? Si tengo una sensación de cansancio, en realidad lo que necesito es descansar. Si hay una sensación ligada a la tristeza, lo que necesito es consuelo. Si hay una emoción relacionada a la soledad, necesito a lo mejor compañía, contención. ¿Qué es lo que necesito? Y fíjate qué realmente es importante para ti. ¿De qué valor te está hablando esto que necesitas? ¿Qué quieres nutrir en tu vida? ¿Qué es lo que realmente te importa? Trata de visualizar si pudieras realizar alguna acción posteriormente a esta presentación para conectarte con eso que es importante para ti, para tomar una acción comprometida con algún valor para ti. Y cuando te sientas lista, listo, te invito a ir volviendo a traer la atención al exterior. Y bueno, hicimos algo muy reducido, lo que sería un ciclo de ir trabajando la aceptación, la investigación interna y identificar algún valor que pueda estar ahí asociado y la invitación es luego ir tomando acciones comprometidas con ese valor. ¿Cómo tomar acciones comprometidas con nuestros valores? Es algo que vamos a ver en la próxima herramienta. Vamos a hacer. Y la siguiente herramienta es la Matrix, que es digamos, modelo para desarrollar flexibilidad psicológica en pasos breves que profundizamos en el diplomado. Ahorita se los voy a comentar rápidamente, pero en realidad lo interesante es aprender a utilizar una herramienta clínica como esta que engloba tantos elementos y que ayuda a acercar a las personas a esta flexibilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de flexibilidad? Pues esto, a soltar el paradigma de control y a permitirse la aceptación, ¿no? De la que hablaba ahorita Pame y que nos guió a través de RAIN, de este ejercicio para generar apertura y aceptación. En la Matrix identificamos los valores de la persona. Ahorita les vamos a dar otra herramienta para identificar valores, pero cuestionamos acerca de lo que es importante para la persona y los ponemos por acá. Los anhelos del corazón, si necesitan, de qué vida quieren vivir, ¿no? La vida que quieren construir, la vida que quieren ir elaborando y las personas que quieren ser en esa vida. Por acá empezamos a identificar cuáles son los gatillantes internos, pensamientos, impulsos, memorias, emociones, sensaciones físicas que enganchan a nuestro paciente y que le llevan a comportarse, y lo ponemos acá arriba, de una manera evitativa. Es decir, ¿qué hace cuando no quiere sentir esas emociones? Come desconectado, aquí en el caso de Marta, ¿no? Marta comía desconectadamente, tenía ingesta emocional, picoteaba cuando le presentaba este miedo a ganar peso o este pensamiento de que iba a echar a perder la cirugía, estaba inconforme con su manera de comportarse, se criticaba y presentaba estrés y ansiedad. Entonces Marta se enganchaba con esto y se comportaba de esta manera. De esta manera, ella se mantenía en un loop constante, que es el que vemos aquí en la Matrix, de cómo desconectadamente picoteo, eso me hace sentir más estrés y ansiedad, ya estoy otra vez acá abajo, el estrés y ansiedad me hace picotear, ya estoy otra vez acá arriba, y le mostramos al paciente cómo esto no tiene fin. Y le proponemos movernos de nuevo del lado de los anhelos del corazón y poder movernos a este cuadrante superior, identificando qué haría si estuviera completamente comprometida con la vida que quiere vivir. Y entonces aquí le damos todo ese poder de alinearse con la vida que quiere vivir a pesar de estar experimentando esto. Y le llevamos por medio de las herramientas clínicas de aceptación, de difusión, a manejar de manera más efectiva esto para no engancharse y poderse mover al lado derecho de la Matrix, alineada con los valores y los anhelos del corazón. ¿Sí? Entonces, eso lo profundizamos en el diplomado, pero queremos mostrarles que esta es otra herramienta, ¿no? Muy útil para el manejo de ingesta emocional. Siguiente, por favor.
Y el ojo de buey, Bull's Eye. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las 4 áreas más importantes de la vida. Podemos entender nuestra vida como una mesa de 4 patas. Una patita son las relaciones interpersonales, otra es la salud, otra es el placer y las actividades recreativas y otro es el trabajo y la educación. Y aquí en el ojo de toro vamos a pedirle a las personas que pongan una marquita dependiendo qué tan cerca se sienten o qué tan lejos se sienten de vivir la vida que quieren vivir en cada una de estas áreas. Si en sus relaciones interpersonales están teniendo las relaciones que quieren, de la calidad que quieren, entonces estarán más cerca del ojo de buey. Pero si no, estarán más lejos del ojo de buey. Aquí lo interesante es ver qué tan cerca, qué tan lejos están del ojo de buey, de acuerdo a la vida que quieren construir. Y entonces es como una licitación para una conversación acerca de cómo está su vida relacional, su vida en cuanto a salud, placer, trabajo y educación, y si están satisfechos con esa área de su vida. También identificar cuáles son los obstáculos que no les están permitiendo estar más cerca, ¿no? Más cerca del círculo interno, más cerca del centro. Y cuáles son las soluciones que vamos a implementar para poder librar esos obstáculos. Aquí algo muy importante es que al hablar de salud, veremos también cómo mejorar su salud, tener una mejor salud metabólica, mayor movilidad, menos dolor físico en nuestros pacientes bariátricos, les va a permitir también enriquecer sus relaciones interpersonales, tener también mayores destrezas y habilidades en trabajo y educación y tener mayor facilidad para realizar actividades placenteras. Entonces, la salud impacta todos los elementos de su vida y es importante que también se lo manifestemos. Lo siguiente, por favor. Entonces vamos a enviarles la herramienta que mostró Monse ahí por si quieren aplicarla en ustedes mismos o en sus consultantes para ir trabajando ese mapa de la vida. Em, y bueno, un bonus, queremos entregarles muchas herramientas, pero como para que se hagan una idea un poquito también de lo que vamos trabajando, es que otra herramienta que vamos a trabajar en el comer emocional tiene que ver con las prácticas de mindfulness, y que es algo que también, como mencionaba Monse, es algo que se sugiere en las guías canadienses de práctica clínica. Se plantea que incorporar las técnicas de mindfulness en todos estos abordajes multicomponentes, además de la terapia cognitiva conductual, puede ayudar a mejorar el control de peso, disminuir el IMC y mejorar el comportamiento relacionado con la pérdida de peso. Entonces, ¿cuál es una herramienta que trabajamos frente al comer emocional? Es la práctica de surfear el antojo o el craving. Esto viene de manuales de prevención de recaídas de comportamientos adictivos, tanto para el consumo de sustancias como para el alcoholismo, ¿no es cierto? La dependencia es algo que fue desarrollado por Alan Marlatt y que es parte de los protocolos también que se trabaja desde el mindful eating, desde la alimentación consciente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Y en la misma línea, porque todo esto conversa entre sí, porque son prácticas que no buscan eliminar los síntomas, porque es como entender, el antojo es como una ola, no es algo que yo puedo detener, no puedo tener que venga la ola, no puedo tener que venga el hambre emocional, pero lo que sí puedo hacer es aprender a surfearla, puedo aprender a relacionarme con ella desde la aceptación. ¿Y cómo hacemos eso? Investigando con curiosidad la experiencia interna en el flujo de la experiencia, desde que está el gatillante disparador, como por ejemplo la emoción que activa el antojo, y después vamos a ir observando esa experiencia interna desde que tiene esta subida, llega a un pic, la cima, y desciende. ¿Cómo hacemos eso? A través de prácticas guiadas. Algo que, por ejemplo, vemos en el diplomado en psicología bariátrica y alimentación, el diplomado de psicología de la alimentación consciente, y que cuando las personas lo aplican, dicen que son capaces de poder frenar los impulsos emocionales por comer, y aunque piensan, ok, mi automático sería ir a buscar comida para tapar esta emoción, pueden aprender a escucharse, detenerse y elegir una respuesta alineada a sus valores personales o anhelos del corazón, más enriquecida. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que son algunas de las herramientas que vemos en este diplomado. Queríamos compartirlas porque es un abordaje diferente y a veces uno puede mirar una ficha y no entender qué es lo que hay atrás. Pero bueno, detrás de todas estas herramientas que hemos mostrado hay un querer compartir una visión de cómo podemos ayudar a las personas a
ser más participantes de sus procesos, no ser pacientes pasivos y tener un compromiso más activo en cómo cambio mi relación con el cuerpo, con la comida. Entonces, este diplomado de psicología bariátrica y alimentación consciente lo que hace es dar estas herramientas y muchas otras más basadas en mindfulness, aceptación, terapia centrada en la compasión y abordajes que son también más inclusivos desde la alimentación intuitiva. Y vamos sistematizando estas herramientas para ayudar a las personas que quieren acompañar a pacientes bariátricos, ya sean psicólogos, nutricionistas u otros profesionales de la salud. Este año, bueno, algunos de ustedes que están conectados son alumnos de la versión actual que vamos a terminar en diciembre y el 18 de octubre partimos la segunda versión. Lo hemos extendido a un programa de 12 meses y incluye sesiones en vivo con Monse, conmigo. Hay sesiones de supervisión clínica, como el caso de Marta que mencionaba, Monse, donde vamos viendo cómo vamos aplicándolo en casos particulares y hay jornadas experienciales de práctica que voy guiando para ir viendo cómo aplicas esta herramienta en ti mismo para que luego también puedas aplicarla con los consultantes que acompañas. Entonces, esas sesiones en vivo las vamos a realizar días sábados y bueno, y este programa tiene una certificación que está avalado por Yves Solac, que es una federación que regula las diferentes sociedades científicas de 17 países de Latinoamérica y el Caribe, donde ahí también está la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, que también es aval de este programa. También tenemos alumnos de otros países, no solamente de Chile. Y entonces terminas con un certificado que tiene esos avales, que son avales importantes en la regulación del trabajo con equipos interdisciplinarios. Si es que trabajas con cirujanos, nutricionistas, kinesiólogos bariátricos, etcétera. Entonces, esos son los valores del diplomado, de la matrícula, el arancel. Hay beneficios para miembros de la sociedad y quienes están presentes en esta masterclass tienen un 25% de descuento por 24 horas. Ahí tenemos a Vero, nuestra coordinadora de la escuela, que está haciendo las entrevistas de admisión, aclarando dudas. Ella va a estar ahí disponible si es que alguien quiere hacerle alguna preguntita y acceder a este beneficio. Y tenemos también diferentes facilidades de pago, así que toda esa información ahí se lo puede dar Vero. ¿Y por qué es importante este programa? ¿Por qué elegirlo? Porque, como ven, es un abordaje diferente, tiene los últimos avances de psicología bariátrica, alimentación consciente, salud mental, va más allá de un modelo centrado en el peso, como ustedes vieron, y vamos viendo herramientas para acompañar a los pacientes de una forma más compasiva, más centrada en la persona. Tiene avales internacionales, entonces tiene una solidez académica y científica, y es algo que también una mirada de la Escuela de Salud y Conciencia particular en todas las versiones que hemos hecho de diferentes programas, que ya vamos en la séptima versión de diplomado. No solamente nos preocupamos por el trabajo con el consultante, sino que el trabajo con la persona, del terapeuta, del profesional, para que puedas tú centrarte en tu propio autocuidado, tu propio bienestar y aplicar estas herramientas en ti mismo o en tú misma. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? El cómo ir haciendo un acompañamiento más integral, viendo herramientas para trabajar la relación con la comida, hábitos de vida, aceptación corporal, mejorar calidad de vida, prevenir complicaciones y adquirir ahí diferentes herramientas para todas las etapas del proceso, desde la evaluación y el acompañamiento prequirúrgico, quirúrgico temprano, el cuidado inicial, postquirúrgico y en el seguimiento a largo plazo. Vamos implementando diferentes abordajes desde estas miradas y tenemos una mirada también puesta en el sufrimiento corporal y alimentario, informada en trauma, regulación emocional y acompañamiento del cambio en los procesos bariátricos. Tenemos varios especialistas de psicología, nutrición, psiquiatría, bariátrica, kinesiología, etcétera, y diferentes docentes que nos han acompañado en el Diplomado de Psicología y Alimentación Consciente en lo que tiene que ver con aprender lo que es el abordaje PAC, que es un sello que trabajamos hace muchos años en la escuela. Tenemos en esta versión una malla de muchos módulos, tenemos 10 módulos de psicología y alimentación consciente y 10 módulos de aplicaciones bariátricas para realmente profundizar en todo este abordaje. Si quieres más información, puedes meterte a dppac.com
donde está ahí toda la información y acá hay un contacto telefónico, un WhatsApp con Verónica. Como saben, estamos a puertas de comenzar el próximo sábado 18 de octubre. Ya tenemos varias inscripciones, entonces estamos cerrando casi las inscripciones. Si quieres contactar ahí a nuestra equipa, Verónica en la escuela, ahí está su WhatsApp y puedes ahí hacerle alguna consulta. Si es que quieres ahí preinscribirte, dejar tus datitos, tenemos un formulario ahí, Vero, si lo puedes dejar en el chat, o bueno, se lo vamos a dejar igual por correíto. Esos son los valores, todo el beneficio que les comentamos. Y por último, cerrar con un testimonio, una alumna psicóloga bariátrica que ha aprendido sobre el abordaje PAC. Ella ha dicho, le ha sido muy útil dirigir las sesiones previas y posteriores a la cirugía bariátrica, comprender que la relación con la comida es más importante que la prohibición de ciertos alimentos. Los pacientes aprenden a ser conscientes, identificar la ansiedad y la regulación emocional en relación a la comida. Le puedo entregar más técnicas para comprender las acciones que le ayudan a conducir una alimentación consciente, acciones comprometidas con valores, como nos mencionaba Monse. Cómo evitar la autocrítica constante, la frustración por tener un determinado peso o por no poder manejar la ansiedad frente a la comida. Y eso previene la aparición de trastornos de conducta alimentaria en pacientes bariátricos. Así que los invitamos a sumarse. Estamos súper abiertos para contestar cualquier pregunta, cualquier duda. Hacemos ahí una videollamada. Vero está ahí disponible si quieren mandar un WhatsApp, hacer cualquier preguntita para que puedan ser parte de este abordaje y aplicar estas herramientas. No sé, ahí, Monse, si quieres mencionar algo. No, pues nada más que fue una pintadita, ¿no? De lo que vamos a estar y de lo que ya estamos revisando en esta primera versión bariátrica del diplomado. Y lo que vamos a revisar en la segunda versión y que, bueno, que se animen a explorar esto diferente, esta manera diferente de guiar a nuestros pacientes, de acompañar a nuestros pacientes. No se van a arrepentir realmente la cantidad de herramientas que ustedes obtienen en este diplomado y el tipo de orientación que también ustedes obtienen para poder aplicar las herramientas de manera efectiva con los pacientes bariátricos, pues ya hace una diferencia muy significativa en los resultados, pero también en el tipo de acompañamiento que estamos ofreciendo a nuestros pacientes, ¿no? Que muchas veces son abordados desde esta idea muy pesocentrista o de esta idea como muy restrictiva o que pues se replica, ¿no? Como la historia de restricción, a la historia como de otro intento más por perder peso cuando hay otra vez reganancia, se vuelve la cirugía bariátrica otro intento más, ¿no? Como otra dieta más o como otra cosa que el paciente hace y que pues no le lleva a tener resultados perdurables a lo largo del tiempo. Entonces anímense a conocer este paradigma diferente, nuevo, basado obviamente en evidencia, en lo más nuevo en evidencia científica. Y pues bueno, si se animan por ahí, nos estaremos viendo. Perfecto, muchas gracias, Monse. Ahí les dejamos el contacto por WhatsApp para hacer alguna pregunta directamente si es que quieren ahí tener alguna mayor información. También está el link. Y bueno, gracias por ser parte, gracias Monse por tu presentación y gracias a los alumnos también que están conectados, ahí por el compromiso, chiquillas. Hola nuevamente. Y bueno, nos veremos el próximo sábado para iniciar la segunda versión de este diplomado. Nos quedamos conectados unos minutitos si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer más allá de la masterclass. Y muchos saludos, muchas gracias para todos. Que tengan muy buen sábado. Chao, chao.